Antes de comenzar este video, quiero que hagas algo muy sencillo. No cierres los ojos, no dejes de escuchar. Simplemente dirige tu atención hacia ti mismo. Mientras observas la pantalla, eres consciente de mi voz. Sabes dónde estás, reconoces tu cuerpo. Puedes recordar lo que hiciste esta mañana. Puedes imaginar lo que harás mañana. Puedes decidir dejar este video o seguir viendo. Ahora viene la pregunta. ¿Quién está haciendo todo eso? No me refiero a tu nombre, no me refiero a tu profesión, ni siquiera a tu cerebro. Me refiero al observador, a esa presencia silenciosa que parece existir detrás de cada pensamiento. Todos sentimos que existe, todos la experimentamos, pero nadie ha logrado encontrarlo. Durante miles de años, filósofos, médicos y científicos han intentado responder una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué es la conciencia? Sorprendentemente, todavía no tenemos una respuesta definitiva. Y lo más fascinante es que el órgano encargado de responder esa pregunta es el mismo órgano que genera la conciencia. El cerebro intenta comprenderse a sí mismo, y quizá ese sea el desafío científico más difícil de toda la historia, porque comprender cómo late el corazón fue relativamente sencillo. Comprender cómo funcionan los pulmones también. Incluso pudimos descifrar el código genético humano. Pero explicar por qué un conjunto de neuronas produce una experiencia subjetiva sigue siendo un misterio. Pensemos por un momento en lo extraordinario que resulta esto. Nuestro cerebro pesa aproximadamente 1,5 kg. Está formado por cerca de 86 mil millones de neuronas. Cada uno establece miles de conexiones con otras neuronas. Ningún instrumento interpreta la sinfonía por sí solo, pero cuando todos tocan coordinadamente aparece la música. Quizá la conciencia sea exactamente eso, la música del cerebro. Pero ¿cómo sabemos que todo esto es cierto? ¿Por qué la neurología nos ha permitido observar lo que ocurre cuando esa sinfonía deja de sonar? No aprendimos qué es la conciencia observando únicamente cerebros sanos. Lo aprendimos estudiando cerebros lesionados. Cada accidente cerebrovascular, cada traumatismo, cada tumor, cada crisis epiléptica, cada paciente en coma ha funcionado como un experimento natural que revela una pequeña pieza de rompecabezas. Y ninguno de esos casos ha sido tan influyente como el joven trabajador ferroviario que en 1848 sobrevivió a un accidente imposible. Su nombre era Phineas Gage. Aquella mañana trabajaba como cualquier otro día, colocando explosivos para abrir paso a la vía ferrocarril. Utilizaba barra de hierro para compactar la pólvora dentro de una perforadora en la roca. Entonces ocurrió un pequeño error, una chispa, una explosión, y la barra salió disparada con una fuerza devastadora. Atravesó su rostro, destruyó parte del lóbulo frontal izquierdo y salió por la parte superior del cráneo. Los testigos quedaron paralizados. Nadie podía sobrevivir a una lesión semejante. Sin embargo, pocos minutos después, Gage caminaba y hablaba con el médico. Parecía un milagro, pero ese milagro escondió una tragedia mucho más profunda, porque el hombre que sobrevivió al accidente ya no era el mismo. Tomaba decisiones absurdas, perdía el control con facilidad, parecía incapaz de anticipar las consecuencias de sus actos. Su inteligencia seguía allí, su memoria también, pero su personalidad había cambiado por completo. Uno de los médicos que lo atendió escribió una frase que se volvería histórica: Gage ya no era Gage. Durante décadas nadie entendió qué había sucedido, hasta que la neurociencia moderna reconstruyó digitalmente la trayectoria de aquella barra de hierro utilizando tomografías de su cráneo conservado en su museo. Los resultados fueron extraordinarios. Las lesiones habían destruido una parte crítica de la corteza prefrontal ventromedial, una región ubicada detrás de la frente que participa en funciones que damos por sentadas todos los días. No controla el movimiento, no permite ver ni escuchar. Su trabajo es mucho más sofisticado. Evalúa las consecuencias de nuestras acciones, inhibe impulsos, integra las emociones con la lógica, calcula riesgos. Nos ayuda a distinguir entre una decisión inteligente y una decisión peligrosa. En otras palabras, contribuye a construir aquello que llamamos juicio. Y sin ese juicio nuestra personalidad cambia. Décadas después, el neurólogo Antonio Damasio encontró pacientes con lesiones similares, personas cuya inteligencia era completamente normal, podían resolver problemas matemáticos complejos, recordar información y mantener conversaciones perfectamente coherentes. Sin embargo, eran incapaces de tomar decisiones sencillas sobre su propia vida.
Podían pasar horas intentando decidir qué camisa ponerse, no porque fueran menos inteligentes, sino porque habían perdido la capacidad de asignar un valor emocional a cada opción. Damasio propuso entonces una idea revolucionaria. La razón por sí sola no basta para tomar decisiones. Las emociones no son un obstáculo para el pensamiento racional, son una herramienta indispensable. Cada experiencia que vivimos deja una huella emocional en nuestro cerebro. Damasio llamó a esa huella marcadores somáticos. Cuando enfrentamos una decisión, el cerebro consulta automáticamente sus marcadores antes incluso de que seamos conscientes de ello. Por eso, cuando sentimos que algo no me da una buena espina, muchas veces nuestro cerebro ya ha integrado miles de experiencias previas sin que lo notemos. No es magia. En neurobiología, sin esas señales emocionales, cada decisión tendría que analizarse de cero. El resultado sería una parálisis permanente. El caso de Phineas Gage nos enseñó algo que transformó para siempre la neurología. Nuestra identidad no depende únicamente de los recuerdos, tampoco depende exclusivamente de la inteligencia. Depende de la interacción constante entre memoria, emoción, juicio, empatía y control de impulso. El yo no vive en el único lugar. Es una conversación permanente entre múltiples redes cerebrales, y cuando una de esas redes se rompe, la persona puede seguir siendo biológicamente la misma, pero psicológicamente convertirse en alguien completamente diferente. Esta idea resultó profundamente inquietante, porque nos obliga a formular una pregunta que pocos se atreven a enfrentar. Si una lesión puede modificar nuestra personalidad, ¿quiénes somos realmente? ¿Existe un yo independiente del cerebro? ¿O aquello que llamamos identidad no es más que un delicado equilibrio entre miles de millones de neuronas trabajando en perfecta sincronía? Mientras científicos intentaban responder estas preguntas, otro caso extraordinario cambiaría nuevamente nuestra comprensión de la conciencia. Esta vez no se trataba de un hombre cuya personalidad había cambiado, se trataba de un hombre cuya conciencia permanecía intacta, pero que había perdido casi por completo la capacidad de comunicarse con el mundo. Su nombre era Jean Dominic Bowlby, y su historia demostraría que la conciencia puede sobrevivir incluso cuando el cuerpo deja de obedecer. Imaginemos un escenario ahora todavía más perturbador. Usted abre los ojos, escucha las voces de su familia, comprende cada palabra que dicen los médicos, siente cuando alguien toma su decisión, siente cuando alguien toma su mano, recuerda perfectamente quién es, recuerda el nombre de sus hijos, recuerda toda su vida, pero nadie sabe que usted está consciente. Intenta mover un dedo, no puede. Intenta hablar, no puede. Intenta abrir la boca, no puede. Quiere gritar desesperadamente, estoy aquí, los escucho. No estoy inconsciente, pero su cuerpo se ha convertido en una prisión. Durante siglos pensamos que una persona incapaz de responder estaba necesariamente inconsciente. Hoy sabemos que eso no siempre es cierto. Y uno de los casos que cambió para siempre esta idea fue el de un periodista francés llamado Jean Dominic Bowlby. Jean Dominic Bowlby tenía 43 años, era editor de la prestigiosa revista Elle, vivía una vida activa, tenía éxito profesional, era padre de familia, hasta que un día sufrió un infarto masivo del tronco cerebral. Los médicos lograron salvar el vida, pero cuando despertó, su mundo había desaparecido. No podía mover brazos, no podía mover piernas, no podía hablar, no podía comer, no podía sonreír, no podía abrazar a sus hijos. Su inteligencia seguía intacta, su memoria seguía intacta, su conciencia seguía intacta. Lo único que había perdido era el control casi absoluto de su cuerpo. Había desarrollado una enfermedad extremadamente rara, el síndrome de enclaustramiento. Para comprender esta enfermedad debemos entender una pequeña región del cerebro, tronco encefálico. Aunque representa una fracción muy pequeña del sistema nervioso, funciona como la gran autopista que comunica el cerebro con el resto del cuerpo. Por allí descienden las órdenes motoras: levantar una pierna, hablar, tragar, sonreír. Cuando un infarto destruye esta fibra nerviosa ocurre algo extraordinario. La corteza cerebral continúa funcionando, los pensamientos siguen apareciendo, las emociones permanecen, la memoria continúa intacta, pero las órdenes nunca llegan a los músculos. Es como si el cerebro siguiera enviando mensajes, pero todos los cables estuvieran cortados. La persona permanece completamente consciente. Sin embargo, el mundo
cree que ha desaparecido. Durante las primeras semanas muchos médicos pensaban que Jean Dominic apenas comprendía lo que ocurría, pero poco a poco descubrieron algo sorprendente. Conservaba el movimiento de un único par, solo uno, inmóvil, prisionero. La mariposa representa su mente, libre, capaz de imaginar, de recordar, de crear, de soñar. Jamás una metáfora describió mejor la separación entre cuerpo y conciencia. ¿Qué nos enseñó Bowlby? A enfrentarse a una realidad incómoda. No podemos medir la conciencia únicamente observando el movimiento. Una persona puede permanecer completamente consciente aunque sea incapaz de responder. Y esto cambió la forma de evaluar miles de pacientes en todo el mundo. Durante décadas, muchos pacientes fueron diagnosticados con vegetativos simplemente porque no podían comunicarse. Hoy sabemos que algunos de ellos conservan cierto grado de conciencia. No podían demostrarlo, pero estaban allí. Los casos de Phineas Gage y Jean Dominic Bowlby parecen opuestos. Uno perdió una parte de su personalidad, pero conservó el movimiento. El otro conservó completamente su personalidad, pero perdió casi todo movimiento. Ambos nos enseñan que la conciencia depende de redes cerebrales extraordinariamente específicas. Sin embargo, aún queda una pregunta mucho más desconcertante. ¿Qué ocurriría si dividiéramos físicamente los dos hemisferios del cerebro? ¿Seguiría existiendo un único yo? ¿O aparecerían dos mentes independientemente habitando el mismo cuerpo? Para responder esa pregunta debemos viajar a la década de 1960, cuando un grupo de pacientes con epilepsia cambió para siempre nuestra comprensión de la conciencia, gracias a los experimentos pioneros de Michael Gazzaniga y Roger Sperber. Si la historia de Phineas Gage nos enseñó que una lesión puede transformar la personalidad, y la historia de Jean Dominic Bowlby nos mostró que la conciencia puede sobrevivir incluso cuando el cuerpo deja de responder, el siguiente capítulo desafía una idea todavía más profunda, la idea de que existe un único yo. ¿Por qué? Durante la segunda mitad del siglo XX, un grupo de pacientes con epilepsia llevó a los neurocientíficos a formular una pregunta que hasta ese momento parecía absurda. ¿Puede un mismo cerebro albergar dos conciencias independientes? Para responder debemos comenzar hablando de una enfermedad que conozco muy bien, la epilepsia. Hoy contamos con medicamentos muy importantes y eficaces para controlar la mayoría de las epilepsias. Disponemos de cirugía guiada por resonancia magnética de alta complejidad. Tenemos electroencefalografía, estimulación cerebral profunda, neuroestimulación responsiva, estimulación del nervio vago, inteligencia artificial aplicada al análisis de crisis. Pero hace apenas una década la situación era completamente distinta. Muchos pacientes sufrían decenas, incluso cientos de crisis convulsivas al mes. Algunos representaban caídas violentas conocidas como drop attacks, capaces de producir traumatismos craneales severos. Otros desarrollaban crisis generalizadas que comprometían su independencia y ponían en riesgo su vida. Cuando todos los tratamientos fracasaban, los neurocirujanos recurrieron a una solución tan radical como ingeniosa. No intentaban eliminar el foco epiléptico, intentaban impedir que la descarga eléctrica se propagara. Para lograrlo, cortaban la principal autopista que comunica a ambos hemisferios, una estructura formada por aproximadamente 200 millones de fibras nerviosas, el cuerpo calloso. Esa cirugía recibe el nombre de callosotomía y aunque hoy se reserva para casos muy específicos, permitió controlar crisis devastadoras en numerosos pacientes. Sin embargo, nadie imaginaba que también abriría una ventana única para estudiar la conciencia humana. Los experimentos que cambiaron la neurociencia a finales de los años 70, el neurocientífico Michael Gazzaniga, junto con el premio Nobel Roger Sperry, comenzó a estudiar pacientes sometidos a callosotomía. ¿Qué sucede durante la anestesia? ¿Por qué un paciente puede perder completamente la conciencia durante varias horas y luego recuperarla como si nada hubiera ocurrido? Y más importante aún, ¿qué diferencia existe entre un cerebro anestesiado, un cerebro en coma y un cerebro con muerte cerebral? ¿Por qué entender esas diferencias no solo ha transformado a la neurología moderna, también nos ha obligado a redefinir el momento exacto en que una conciencia deja de existir? Antes de terminar este video, es mérito mencionar la mujer que cambió el debate sobre la conciencia. La historia de Jean Dominic Bowlby nos mostró que una persona puede permanecer completamente consciente mientras su cuerpo es incapaz de responder.
Pero existe otro caso que abrió uno de los debates médicos, éticos y legales más intensos de la historia moderna, el de Terry Schiavo. En 1990, con apenas 26 años, Terry sufrió un paro cardíaco provocado por una alteración grave de los niveles de potasio. La falta prolongada de oxígeno produce una lesión cerebral difusa conocida como encefalitis hipóxica isquémica. Su corazón volvió a latir, sus pulmones continuaron funcionando con apoyo médico. Abría los ojos, presentaba ciclos de sueño y vigilia, respiraba espontáneamente. Sin embargo, durante años fue diagnosticada como portadora de un estado vegetativo persistente. Para su familia, aquella mirada significaba esperanza. Algunos aseguraban que seguía a la persona con ojos, que reaccionaba cuando escuchaba determinadas voces, que sonreía. Otros especialistas afirmaban que esos movimientos eran únicamente reflejos automáticos generados por circuitos subcorticales sin evidencia de experiencias conscientes. Se convirtió en un debate nacional en los Estados Unidos. Intervinieron tribunales, legisladores, gobernadores, incluso el presidente de los Estados Unidos. Durante años se discutió una única pregunta: ¿había alguien allí adentro? Finalmente, múltiples evaluaciones neurológicas concluyeron que la lesión cerebral era irreversible, compatible con un estado vegetativo permanente. En 2005, tras una larga batalla judicial, se retiró la nutrición artificial y Terry Schiavo falleció 13 días después. Su caso cambió para siempre la medicina, no porque resolviera el misterio de la conciencia, sino porque dejó al descubierto lo difícil que resultaba diagnosticar. Hoy disponemos de herramientas que en aquella época empezaban a desarrollarse: la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, el electroencefalograma de alta densidad, paradigma de imaginación motor, interfaces cerebro-computadora. Estas tecnologías han demostrado que algunos pacientes previamente considerados vegetativos conservaban cierto grado de conciencia encubierta. No significa que todos los diagnósticos antiguos fueran erróneos, pero sí nos enseñó una lección enorme de humildad. La conciencia no siempre puede juzgarse observando el comportamiento. A veces permanece oculta dentro de un cerebro gravemente lesionado. Y descubrir su presencia exige mucho más que mirar si un paciente abre los ojos. Exige comprender cómo funciona el cerebro. Los casos de Phineas Gates, Bob y Terry Schiavo parecen muy diferentes. Uno perdió parte de su personalidad, otro conservó completamente su conciencia pero perdió el movimiento. La tercera nos obligó a preguntarnos si la conciencia seguía existiendo cuando ya no era posible demostrarla clínicamente. 3 historias, 3 enfermedades, una misma pregunta: ¿cómo puede un órgano formado únicamente por neuronas, sinapsis y electricidad generar algo tan extraordinario como la experiencia de ser uno mismo? Esta pregunta nos llega al descubrimiento, uno que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la identidad humana: los experimentos de Garaciaga y Sperber, que revelaron incluso nuestra sensación de tener un único yo. Podría ser una construcción del cerebro.